Buenas noches, queridos estudiantes, una vez más en Teoría de la Administración 2 y siguiendo con organización. Seguimos con la parte organizativa. ¿Qué debemos hacer para organizar? Hoy estaremos estudiando lo que es o lo que son los organigramas, que también son formas de organizar dentro de una empresa o una organización, ya que a través de ella también podemos identificar quiénes son jefes, quiénes son subordinados, quiénes son encargados de los distintos departamentos existentes dentro de una empresa. Para dar una introducción de vuelta, la organización nace de la necesidad humana que existe de cooperar con otras personas para que pueda facilitar el logro de los objetivos. Dentro de una empresa o organización necesitamos trabajar en cooperación, ya que eso facilita el logro de los objetivos. Los hombres se han visto obligados a cooperar, trabajar en equipo para poder lograr sus fines personales inclusive. Entonces, por esa razón, sus limitaciones físicas y psicológicas, fisiológicas, impiden y facilita el logro de la misma realizando una tarea en cooperación. En la mayor parte de los casos, la cooperación puede ser mucho más productiva y menos costosa para una organización. Parte 3 ya de lo que es la organización encontramos organigrama. Primeramente debemos definir qué es un organigrama. Nosotros ya en el primer curso habíamos dado una pincelada de lo que es un organigrama. Habíamos dicho que es la representación gráfica de la estructura organizativa, o también podemos decir que es la fotocopia o la presentación de la estructura organizativa. Tenemos la definición, comparto con ustedes, es la representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa o institución, o que puede ser parte de ella también. Un organigrama se puede hacer en distintos sectores, inclusive por departamento, por eso menciona parte. En él se especifican claramente las líneas de mandos y demás relaciones formales entre los distintos sectores de la estructura organizacional, así como los niveles jerárquicos y la división de trabajo de sus respectivos órganos. ¿Por qué el organigrama es una forma de organizar dentro de una organización? En ella se definen las líneas de mando, los niveles jerárquicos, se realizan división de trabajo. También podemos llamarlo nosotros como la fotografía de la estructura organizativa de una empresa. ¿Qué debemos tener en cuenta para poder diseñar un organigrama u organograma, también como se le puede llamar? Los organigramas u organogramas pueden ser diseñados de manera simple y sencillo. ¿Por qué? Porque en ella se debe presentar solamente los sectores o áreas que componen la estructura organizacional y las principales relaciones que existen entre los mismos. También es importante que el organigrama se pueda diseñar de forma parcial. ¿Para qué eso? Para que se pueda representar en ella los diferentes sectores o áreas dentro de una organización, o las subdivisiones. Supongamos que en el departamento de venta hay varias subdivisiones. En ese departamento se puede diseñar un organigrama para mejor organización. En cualquier tipo de organigrama, el rectángulo que representa la máxima autoridad de la empresa o institución puede ser de mayor o puede ser más grande que los demás, ya sean con líneas más gruesas. De esa forma facilita que nosotros podamos identificar quién es autoridad máxima en toda la organización o en ese departamento. Entonces podemos hacer el rectángulo con líneas más gruesas para poder identificar. También mediante rectángulos en los que se describen los nombres de los sectores o áreas también. O en ello también se pueden describir los títulos, y de esa forma facilita la identificación. Mediante líneas verticales, horizontales o líneas discontinuas que indican la relación entre los distintos órganos dentro de una organización.
Todas estas pautas debemos tener en cuenta para poder diseñar un organigrama. El diseño normalmente debe ser sencillo para que sea de fácil interpretación. Nosotros al observar el diseño o la fotografía de la estructura organizativa debemos ser capaces de interpretar cuántos departamentos tiene, cuántos jefes de línea existen en ella. Todo eso se debe identificar. Representación gráfica de la máxima autoridad de una organización. Este es un organigrama vertical simple donde se observa que la máxima autoridad está arriba mismo, que es el presidente. El presidente, en ese caso, la máxima autoridad. El cuadro donde está escrito presidente se pueden hacer con líneas más gruesas para que se pueda identificar que es la máxima autoridad. La relación existente con el presidente. ¿Quién tiene relación directa con la presidencia? Los encargados de planificación y asesoría económica tienen relación directa con la presidencia. Luego, más abajo se observa la vicepresidencia. Y más abajo los distintos departamentos, departamento de personal, departamento de archivo, de auditoría y jurídico. Estos departamentos tienen cada uno jefes. ¿Qué significan estos? Que en estos departamentos, tanto de personal, archivo y auditoría o jurídico, existen jefes que son de líneas. ¿Qué significa eso? Todos los que se encuentran en ese nivel tienen el mismo nivel jerárquico. ¿Y a quiénes se reportan? Al vicepresidente. Ellos no tienen relación con el presidente, van solamente hasta la vicepresidencia. Y esto se debe observar o se debe interpretar con tan solo observar la gráfica. Pasamos para la siguiente representación gráfica, donde observamos las líneas de mandos. El director general en este caso es la máxima autoridad, que se encuentra con las líneas más oscuras, más gruesas, que representa entonces la máxima autoridad. Unidad de mando, hay un solo jefe que es el director general. Luego están tres directores que ocupan la misma línea también, el director de finanzas, el director de producción y el director comercial. Todos estos tres directores ocupan el mismo línea de mando. Luego más abajo vemos que está el departamento de contabilidad y tesorería, que se reporta solamente a la dirección de producción. No tiene relación con la dirección comercial ni con finanzas. Tanto el departamento de tesorería y contabilidad no tienen relación directa con el director. Solamente los distintos directores de línea pueden relacionarse con el director general. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Representa las máximas autoridades de línea, donde están con las líneas más gruesas el director general, que las emplea para representar a las demás relaciones existentes entre los diversos líneas de la empresa. Pasamos en el siguiente gráfico. Este es un organigrama donde se observa la ubicación de comités y órganos de asesoría. En el lado izquierdo, en la presentación, este organigrama está representado con la máxima autoridad, que es la Asamblea General, donde tiene relación directa con Comité de Control Social, por ejemplo. Se observan los sectores de asesoría y comité sobre los cuales los directivos y gerentes de la organización ejercen una relativa autoridad y deben ser colocados al lado de los rectángulos de estos. ¿Qué significa? Cuando están al lado de los rectángulos significa que se reportan. Por ejemplo, la Asamblea General tiene revisor fiscal que directamente se reporta con la Asamblea nomás, no tiene relación con la Junta Directiva, por ejemplo. Comités especiales tienen relación directa con la Junta Directiva. Representante legal se observa,
que tiene también relación y así sucesivamente. Cuando están con líneas discontinuas, eso significa algunos que están en proyecto y todo eso. Creo que en el siguiente gráfico ya se puede observar. En este gráfico, la ubicación de los asistentes y adscriptos, por ejemplo, se observa la máxima autoridad, en este caso, ¿quién es? El gerente. El gerente es la máxima autoridad porque se observa luego en otro color. En este caso ya se aplican colores. Y también se observan los jefes de línea, por decir, jefe de producción, jefe de venta y jefe de adquisición están en el mismo color. ¿Qué significa eso? Que tienen el mismo nivel jerárquico. Se observa también, dependiente de la gerencia, un departamento de contabilidad. Pero ¿qué sucede? El departamento de contabilidad está en proyecto. Eso indica las líneas discontinuas de conexión y de alrededores. Se observa que contabilidad está totalmente con líneas discontinuas. La conexión más el cuadro. Eso significa que está en proyecto ese departamento y que ese departamento va a tener relación directa con la gerencia. También existe un proyecto relacionado con el departamento de producción, que es la de mantención. Todavía está en proyecto. Y así también el pastelero 2 que se observa abajo mismo. En este gráfico se observa la ubicación de los órganos de línea. ¿Qué significa eso? Jefes que ocupan el mismo nivel o subordinados que ocupan el mismo nivel dentro de una empresa se representan a través de colores. La dirección general y el director en ese caso se colorea en un color. Luego la parte administrativa, la producción, comercialización y la de información están en el mismo color verde. Eso indica que son todos jefes de línea del mismo nivel. Luego más abajo se observan en el color celeste, por ejemplo, que ya son subordinados que ocupan el mismo nivel de jerarquía dentro de una organización. En este, sin embargo, se observa la ubicación de los órganos de asesoría externa. Esto es importante. En el dibujo anterior, en el diseño anterior, le había explicado que cuando está con líneas discontinuas y el cuadro también está con líneas discontinuas, significa que está en proyecto. En este caso, la máxima autoridad es la asamblea de accionistas, también con el presidente, luego más abajo se observa el gerente general, luego el subgerente y los distintos gerentes de línea que están abajo, de finanzas, de mercado, de producción y personal. Directa relación con la asamblea y el presidente se observa un departamento que es de auditoría externa. El cuadro está en color naranja, pero la línea que une con la presidencia y con la asamblea están en líneas discontinuas. ¿Qué significa eso? Que auditoría externa son contratadas de forma temporal y es un departamento que está temporalmente y está fuera de la estructura organizativa, no es definitivo, por eso está con líneas discontinuas. ¿Por qué no se tiene, por ejemplo, un departamento de auditoría permanente? A veces nomás son contratados por el alto costo que genera para las empresas u organizaciones. Entonces, cuando son contratados temporalmente, ¿cómo se representa? Se une con líneas discontinuas, el cuadro todo cerrado, pero la conexión es con líneas discontinuas. Algunas formas de diseño de órganos o sectores en proyecto. Les decía que cuando el cuadro están en proyectos, son todos con líneas discontinuas. Algunos órganos o sectores que aún están en proyecto, pero que pueden ser incluidos en un futuro muy próximo. Los rectángulos y las líneas de comunicación formal se representan mediante líneas discontinuas
cuando están en proyectos. Todos los de abajo están todos en proyectos aún. Solamente la parte de nivel directivo y los de línea ya son permanentes de la organización. Ubicación de cargos de apoyo como vicepresidente. Supongamos que tenemos el presidente de la organización de la empresa. ¿Dónde debe estar ubicado la asistencia del vicepresidente? Abajo o en el costado, y la vicepresidencia automáticamente debe tener una relación directa con el presidente. ¿Qué indica eso? Que en ausencia del presidente queda a cargo del vicepresidente la máxima autoridad, donde los distintos vicepresidentes se deben reportar. Existen diversos tipos de organigramas. Algunos tipos más comunes que se utilizan dentro de la empresa o organización pueden ser de acuerdo a su diseño y de acuerdo a su contenido. A continuación analizaremos cómo puede ser el tipo de organigrama de acuerdo a su diseño y el tipo de organigrama que puede existir de acuerdo a su contenido. De acuerdo a su diseño, ¿qué tipos de organigramas existen? El organigrama vertical o piramidal, el otro tipo de organigrama que es horizontal y el organigrama céntrico o circular. Son los tres tipos de organigrama de acuerdo a su diseño. En realidad, la primera puede ser dos diseños. La vertical, que va hacia arriba, el que comúnmente se observa por ahí, y el otro que es en forma de pirámides. Luego el horizontal, que se va de forma horizontal, que crece la estructura de forma horizontal, y el otro que es el centro circular, que es el redondo. El que es piramidal y vertical, la máxima autoridad se encuentra en la cima mismo. El horizontal en la primera parte en un cuadro más grueso también, luego va creciendo de forma horizontal. En el organigrama céntrico, ¿dónde se encuentra la máxima autoridad? En el centro mismo del círculo. Para poder comprender mejor, se observan el primer tipo de organigrama, que es vertical o piramidal, que es de arriba hacia abajo, y arriba se encuentra la máxima autoridad. En el que es vertical, el director es la máxima autoridad. En el piramidal se observa que es el presidente y tiene una relación directa el vicepresidente. Cuando los rectángulos que representan los diversos órganos o sectores de una organización se colocan espaciados en sucesivos o en sucesiones verticales y relacionadas entre sí con líneas rectas igualmente verticales. El órgano más alto o la jerarquía más alta está ubicada en la parte superior o en la cima mismo del organigrama. Este es el organigrama horizontal que le explicaba anteriormente. En este caso, la máxima autoridad es la gerencia general, que se observa en un cuadro apartado y que luego va creciendo de forma horizontal los distintos departamentos existentes dentro de una organización. Cuando los rectángulos que representan los diferentes órganos o sectores de una organización, desde el nivel directivo hasta el nivel operativo, están relacionados entre sí por líneas horizontales que van de izquierda a derecha. En la izquierda se observa la máxima autoridad y va creciendo hacia la derecha. Este es el organigrama circular o céntrico, donde la máxima autoridad está en el centro mismo del círculo, en ambos diseños que se observan ahí. El presidente está en el medio mismo y en ese caso, en el siguiente gráfico, el director general es la máxima autoridad, entonces se encuentra en el centro mismo. Cada uno de los cuales representa un determinado nivel jerárquico. En este tipo de organigrama, la máxima autoridad, les decía, está localizado en el centro. Y cuando los círculos se van agrandando y se quedan más hacia la orilla, ya significa que el nivel jerárquico es más bajo.
de acuerdo a su contenido. El organigrama puede ser estructural, organigrama de distribución de puestos y organigramas funcionales o de distribución de funciones. Entonces, anteriormente analizábamos el tipo de organigrama de acuerdo a su diseño, que pueden ser diferentes tipos de dibujo. Ahora entonces analizamos de acuerdo a su contenido, que pueden ser organigrama estructural, que sería el organigrama general, que representa toda la estructura. Pueden ser también organigrama de distribución de puestos, donde se dividen los diferentes puestos. Y luego el que es funcional, se dividen o se realiza un organigrama de acuerdo a las funciones que realizan dentro de una empresa o organización. Por todo eso, el organigrama es una forma de organización dentro de una empresa u organización. ¿Qué ventajas y desventajas ofrecen contar con un organigrama? Tienen varias ventajas. Por ejemplo, permite conocer la estructura formal solamente al observar el dibujo. Facilita la visualización y la identificación de los diversos sectores que generan y canalizan informaciones dentro de una empresa u organización, y también permite al personal conocer su lugar de trabajo en la organización. Estas son las ventajas que presenta contar con un organigrama. Así como tiene ventajas, también tiene sus desventajas. Solamente se observa las relaciones formales existentes dentro de una organización, y si es que no se actualiza, se vuelven obsoletos y no demuestran la realidad y no tienen ninguna utilidad. Se debe mantener actualizado. Si se creó un nuevo departamento, ya se tiene que luego tener en proyecto, y cuando se crea automáticamente se incluye. Si no se diseña adecuadamente, puede determinar la inflexibilidad de la organización, no permitiendo o haciendo más o que sea más difícil adaptarse a la estructura en cambios, en tiempos de cambio, por ejemplo. Es muy importante que se mantenga actualizado y que sea de fácil y simple interpretación. Entonces, de esta forma vamos cerrando lo que es los distintos tipos de organigrama. La próxima clase ya estaremos practicando con algunos casos prácticos donde debemos elaborar un organigrama. Muchas gracias por su atención.